con Lolita y estamos platicando algo acerca de cómo a veces en los tiempos de Dios uno a veces te habla a la gente de Dios o algo y no podemos, así como que este cuate me enfadó, no sé, muchas veces así vemos. Y Dios nos lleva hasta un extremo en el cual nos hace que encontremos el momento exacto en el cual Él tenemos ese encuentro y poder clamar a Él de una y otra manera. Y es lo que estamos platicando ahorita Lolita y yo. Y ahorita en estos momentos, no sé, usted comenzó a sentir una presencia de Dios muy fuerte. Y yo le decía, Señor, nomás nosotros. Pero yo desde la mañana que venía para acá, yo sentía que no íbamos a hacer un número de personas. Y Dios me ponía en mi corazón que íbamos a hacer los que teníamos que estar aquí y que no íbamos a ser muchos. Y eso es a lo que voy, que Dios sabe en qué momento, quiénes y por qué estamos aquí. Y yo creo que uno de los puntos bien importantes es de que Dios siempre tiene una misericordia con nosotros de una manera sobrenatural, que siempre está buscando cómo hablarnos o guiarnos. Y a mí es algo que la verdad, ahorita que estaba yo ahí sentí una presencia bien fuerte y yo le digo la verdad, me quedé un poco, pues puedo decir como, no impactado, porque yo sentía que iba a haber esto. Yo sentía que iba a haber este momento así de intimidad en unos cuantos con Dios, y yo pude abrir mis ojos en un momento porque me concentré tanto y veía a todos como también metidos, y yo dije, no, Señor, yo sé que tú estás aquí, porque se podía sentir bien fuerte, no sé, yo sentía bien fuerte, en el cual no quería ni abrir mis ojos para no perder como mi enfoque. Pero algo muy padre que yo quisiera decirle es de que hay algo que Dios puso algo en mi corazón. Ya tenía unas semanas buscando al Señor y pidiéndole qué era lo que íbamos a ver hoy, qué es el mensaje que Dios nos iba a hablar. Y es a lo que voy, que muchas veces no somos muchos, pero es porque es para nosotros. ¿Sí me explico? Ese mensaje Dios nos va a hablar a nosotros, y creo que somos las personas que tenemos que estar aquí. Y dice en 1 Corintios 14:3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para tres cosas: para edificación, para exhortación y consolación. Y Dios en su presencia también es lo que Él hace en nosotros. Nos edifica en la fe, nos exhorta a seguir buscándole cuando se pone en su presencia, y hay una consolación. Podemos sentir esa paz en el cual estamos nosotros en su presencia, y tú puedes sentir que entregas a Él todo lo que tú traes, tus cargas. Eso es algo que Dios puso en mi corazón en la mañana que estaba leyendo, aunque estaba en mi trabajo, pero yo a veces me agarro mis momentos personales, y fue algo que me llamó la atención a mí. Yo no sabía por qué, pero hasta ahorita estoy entendiendo el mover del Espíritu y por qué es esto, que en su presencia pudimos sentir estas tres cosas. Y yo quiero comenzar, ahora sí puedo decir, con el tema. No, le prometo que a lo mejor no es de mucho tiempo, pero va a ser algo que nos va a servir mucho. Vamos a comenzar a leer Hebreos 11:6. Yo creo que todos sabemos este verso, pero fíjese bien lo que le voy a decir. Aquí en este libro nos habla en este capítulo sobre los héroes de la fe, y muchas veces dimensionamos y podemos ver una historia de Moisés o leemos, pero no vemos como más allá qué pasó en la vida de él, o sea, cuál era realmente, cómo él vivía eso. Y déjeme decirle que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a los tiempos más, los chavos que vienen, todo así, busca y no, luego. Yo una vez platicando con la tarea, ahorita, y yo presionóle porque pues, uno antes era de investigar, y ahorita, y le dije, bueno, ¿voy a hacer tarea o no? Ya la hice como en 5 minutos, y no manches, le dije, si te dejaron investigar no sé qué tanto, te muestro, a ver. Me metí a Google, copié, pegué, ahí está mi tarea. ¿Y la leíste? No, la maestra nomás quiere que enviemos, pero a lo que voy es, ¿cómo? La respuesta rápida, sin buscar o querer obtener ese conocimiento, o querer buscar eso realmente, ese conocimiento en el cual te pueda servir como persona. Voy a empezar a leer aquí, vamos a comenzar con el tema. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo comencé a buscar a Dios, fue algo que me llamó la atención, porque yo decía, Señor, en estos tiempos
¿realmente el pueblo tenemos fe? ¿Vivimos como los héroes de la fe? No creo. Yo creo que esos hombres tenían, era tanto el deseo y el anhelo de buscar la presencia de Dios, o siempre buscar la voz de Dios para ser guiados para lo que sea. Porque si podemos ver, ellos fueron movidos siempre y cuando Dios les hablaba que hicieran. Y nosotros primero buscamos nuestro recurso, y luego ya que no puedo, pues voy y le pido, como dicen, ¿no? Le pido el paro, porque ya no sabemos por dónde darle. Y ese es algo que tenemos como en contra de, al revés, nosotros vamos. Entonces uno de los puntos y fundamentos, y siempre nuestro fundamento de la iglesia es nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y algo que me llamó a mí la atención, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú no tienes fe, si tú no crees que Él te va a hablar, o no crees que Él te va a guiar, entonces pues estamos como del lado cero, ¿no? De un lado donde realmente no creemos. Pero algo que me llamó a mí la atención, que dice, es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Se supone que nosotros venimos o buscamos a Dios porque creemos en Él. Y si nos acercamos es porque creemos que existe Él. Y algo que me llamó a mí la atención viene aquí en el mismo capítulo. Habla sobre Abraham y dice que en el 8 dice, por la fe Abraham, por la fe creyó, se acercaba, lo buscaba, estaba convencido de lo que él sentía, de lo que él escuchaba, estaba convencido, decía, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar. Y es algo tan casual, o no sé cómo decirlo, que cuando platicaba ahorita con Lolita, estamos platicando todo esto. Y entonces cuando yo platicaba con ella, yo sentía que Dios me estaba como confirmando como la palabra, ¿sí me explico? Y Dios a veces nos habla para guiarnos, pero a veces nosotros no podemos. Y uno de los puntos importantes para poder agradarle, dice que es la obediencia. Y a lo que voy es de que muchas veces nuestra fe no es tan cimentada porque realmente no buscamos primero a Él. No creemos que a lo mejor Él me va a hablar. No creemos que a lo mejor lo voy a escuchar. Porque muchas veces eso pasa. Tú oras, pero a lo mejor ya lo haces de una manera como para, sí, como voy a orar a Dios. Pero realmente de tu corazón lo estás buscando. Yo me imagino esa escena de Moisés. Yo pensaba en Abraham. ¿Cómo era su oración tan profunda, así como de un anhelo tan fuerte de que lo podían escuchar o les podía decir, hey, ve para acá? Y podemos ver en el Antiguo Testamento, en varios libros, a la gente que él le hablaba o lo guiaba, ellos no se movían si no Dios no les decía para dónde. Otro de los puntos es que si como ellos creían se movían, perdían la batalla. Y Dios les decía, te dije que no, yo te hablé. Entonces podemos ver como un ejemplo también que muchas veces nosotros dejamos como un recurso a Dios a un lado. O sea, como mi último recurso. Déjame ver si puedo en todo lo que yo puedo hacer como persona, y luego ya te busco para decirte. Y es algo bien importante que me gustaría que nosotros entendamos este mensaje, que tenemos que anhelar tanto la presencia de Dios y su voz para que podamos ser guiados. Yo creo que Abraham, estaba pensando mucho en su historia. Yo me imagino este cuate de una manera tan seguro de buscarlo, de una manera tan seguro que yo creo no le importaba quién estuviera a su alrededor ni su familia, pero él sentía ese anhelo agradándole también, buscaba una manera de una obediencia, porque él no tenía una ley. Entonces él cómo obedecía, por lo que él tenía dentro en su corazón, la convicción, la fe, creía que existía un Dios, creía que ese Dios lo iba a guiar, creía que donde lo iba a llevar. Él nunca imaginó todo lo que Dios le dijo, o sea, que iba a ser. Vas a tener descendencia, de ti van a venir. Él nunca pensó eso. ¿Cómo de esa raíz, se puede decir así, de esa semilla, se vino toda una descendencia? ¿Usted ha pensado, se lo digo bien, en su descendencia? ¿Qué pasó con Moisés? Escuchó, se aferró, ahí va. Y toda la gente que le decía, no, es que tú... Y él buscaba. Yo no me voy a mover si Dios no me dice. Y yo no voy si Dios no me... Y ve, ¿cómo me voy a presentar? Ve. Y empezó a ver, pero entre más veía el poder de Dios, él más se fortalecía en la fe y creía más en lo que Dios iba a hacer en el pueblo. Pero algo que a mí que me impresiona es algo que yo le pido que haga, ore por su descendencia, su segunda, tercera, cuarta generación. Porque él, ¿qué pasó? Él nomás pudo ver, dice, de lejos pudo ver, pero ¿quiénes fueron los que gozaron de ese lugar? Su descendencia. Entonces yo le decía, Dios mío, me gustaría llegar, no ver,
pero me doy con que mi descendencia pueda llegar también, pueda estar ahí en ese lugar. Nosotros no sabemos cómo nos va a llevar. Ahorita estamos aquí, mañana quién sabe o al rato. Entonces, algo que en que estoy comenzando aquí es cómo una obediencia te fortalece en la fe y cada vez te va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Vamos a ver ahorita en otro lado, a un extremo. Quiero que veamos qué pasó con los discípulos una vez que estaban todos y Dios, nuestro Señor Jesucristo, acaba de hablar que Él era el pan de vida. Y eso viene en Juan 6:60, por favor. Y le dice, yo soy el pan de vida, y comienza a decirles, por mí ustedes pueden llegar solamente al Padre, el que cree en mí, les empieza a decir tal. Y después hacen ellos unas preguntas que muchas veces yo creo nosotros también nos hacemos. No podemos decir a veces que no, así como, ¿será verdad? ¿O será el momento nada más que...? Pero fíjense, vamos a leer. Después de que dicen todo esto, ¿qué les está explicando? Que dice que el que cree en mí va a tener vida eterna. Y en el 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús, sabiendo en sí mismo de sus discípulos, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde está primero. ¿Qué le está dando a entender? Como si lo vieran regresar. Dice, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y muchas veces ese es un espíritu que llega a nosotros, se llama de incredulidad, y cada vez nos va enfriando o nos va separando, y ahí va una dualidad. ¿Crees o no crees? ¿Tienes fe o no tienes fe? Y es algo de que venimos hablando sobre, que di los ejemplos como de Abraham o Moisés. ¿Tú de qué lado estarías? ¿O te has puesto a pensar si realmente crees o ya lo haces como algo rutinario? ¿Te lo buscas con ese corazón o realmente porque es una disciplina que ya tienes en el día? Pero algo dice en el 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían. O sea, Él sabía que había gente que no creía, pero lo seguía. ¿Y quién le había de entregar? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, fíjese bien lo que dice ahí, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Creían o llegó un espíritu de incredulidad? Dice más atrás, viene que Él les daba pan en el otro capítulo, más acá atrásito. Entonces yo les digo, ¿por qué muchas veces hay gente que, con todo el respeto que merece, pero hay gente que le sigue porque dice, si doy, Él me va a dar más. Si le doy tiempo, yo sé que Él me va a dar de su presencia. O cosas así. Quieres como negociar con Dios. Pero aquí estamos viendo que Él conoce nuestro corazón y dice, Él ya sabía quién se iba a alejar y quién se iba a quedar. ¿Y qué es lo que pasa en el transcurso muchas veces de nuestro caminar como cristianos? Llega una prueba, llega algo, ¿y qué pasa? ¿Dónde está tu fe? ¿Crees o no crees? Y sabe que muchos de los que a lo mejor iban por aquí, dicen, ay, jole, ¿sabes qué? Déjame ir para acá. Y se van alejando. Entonces es uno de los puntos que podemos ver aquí como una dualidad. ¿Crees o no crees? Y muchas veces eso es lo que nos pasa. El Señor conoce nuestro corazón y sabe cuando dudas y cuando dices, pues sí, no, esto como que no se me hace muy cuerdo lo que estás hablando. Yo no creo, necesito algo científico o cosas de ese tipo de cosas, de ese pensar. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es de que, ¿por qué la gente se separó? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánta gente usted no ha conocido que venía a la iglesia? Y le estoy hablando nomás de esta iglesia. Imagínese de todas las iglesias. Y que ahorita podemos conocer que esa persona está del otro extremo, o viviendo diferente, o no creyendo. Porque hay gente que ya no creyó. Dice, no, yo nomás yo veía que no era cierto. Como que era manipulación, o como que vería, que esto, dice. Pero ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde? En la presencia solamente. Es lo que estoy ahorita diciendo. ¿Cómo se sentía el ambiente ahorita que estamos en la oración, adorando a Dios? No manches, ¿pero por qué? Porque todos estamos buscando un mismo espíritu. No importaba si estaba lleno allá. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo sentía una presencia muy fuerte y no éramos nomás nosotros. Y yo te apuesto que Él estaba viendo nuestros corazones. ¿Cuántos éramos? 2, 4, 6, 8, 10. O sea, ¿se puede mover Dios con 10? ¿Con 2? ¿Con 3? Él dice que cuando está más de uno, Él está. Y hasta uno solo a veces. Cuando es derramado tu corazón, Él se hace presente. Y es algo tan fuerte que nosotros tenemos que convencernos para fortalecer nuestra fe y dejar a un lado la incredulidad. Porque el que cree
se avienta todo. Dice, ¿sabes qué? Como Abraham, pues vámonos, ahí los veo, vámonos. Creyó de una manera que tú puedes decir, pues no cualquiera se avienta, porque ibas a dejar muchísimas comodidades, muchas cosas. Y nos pasa, y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, como que primero tanteamos el agua y le decimos, ¿sí me meto a bañar o no me meto a bañar? Así como que decimos, ay, es que si entro a la clase, por ejemplo, de discipulado, pero es que luego si me pide tarea, no, tiempo no tengo. Tiempo tenemos, no queremos dar el tiempo. Ese es un punto. Porque hay gente que yo conozco que tiene muchas cosas que hacer y se da el tiempo para poder hacer su tarea o no sé. Entonces yo creo que es uno de los puntos bien importantes. Me gustaría ver ahorita aquí en Lucas 8:40, vamos a ver sobre el ejemplo. Yo sé que usted también lo ha leído mucho. Es sobre la mujer del flujo de sangre. Vamos a comenzar a leer, dice. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Usted como cuando trae el deseo de lo espera con gozo. O sea, tú dices, Dios, por favor, óyeme. Y lo estás esperando de una manera que tú dices, no, yo quiero hoy derramarme para que Dios me escuche mi oración, mi necesidad que tengo. Y entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Dónde dijimos que era? Y podemos fortalecer, que dijo Jonathan, el poder. Pero algo a mí, yo empecé a imaginar esa escena, como entre toda la gente que iba apretando, pero él conocía, yo podía así como dimensionar, que él al ir pasando podía sentir quién era el que estaba anhelando, nomás así sin sentir tanto ni voltear a ver hacia la gente. Él sabía qué es lo que iba a suceder. Y cuando va aquí este hombre, oye, ve a mi casa, o sea, vamos. Y fue todo lo contrario a lo que esta señora hizo. Ella fue. Eso es algo que yo quiero que usted entienda. Ella no esperó el momento que le dijeron, oye, ponte a leer, ¿no? O ponte a buscar a Dios aquí. No, ella su necesidad la hizo ¿qué? Ir. Y es uno de los puntos bien importantes que tenemos que ver, que ella tuvo un despojo para poder ir. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Y eso es un acto que nosotros tenemos que comenzar a tener. Y otro punto que me llama la atención aquí es, ¿qué había hecho ella con los médicos? ¿Qué dice ahí? Todo. Entonces, ¿cómo comenzamos que empezamos a platicar? Buscas todas tus alternativas. Oh, ¿cuánto no? Sí, pero cúrame. Oye, no, es que tengo un problema, ¿no me puedes ayudar? Oye, ya hasta que ves todas las puertas cerradas, no te queda otra vez que decir, séme aquí, ¿no? ¿Me puedes ayudar? Y siendo aún gente que cree. Entonces, ¿qué está pasando en la actualidad con nuestra iglesia? Con nuestros creyentes hoy en nuestro Señor Jesús. ¿Usted qué necesito que me ayude? ¿Usted qué cree? Enfriando. Es que somos muy religiosos y en realidad Dios quiere que nos acerquemos a Él, no tanto religión. Y seguimos siendo cristianos, o sea, aún en las iglesias de Dios, cristianos, sigue fría, o sea, seguimos en religión. ¿Qué más, Brian? Yo la verdad que creo que es como un egocentrismo de nosotros. Pensamos en nosotros. Exactamente. Cuando realmente lo que Dios nos enseña es que tenemos que pensar en Él, y por eso es tan difícil dejar la humanidad, porque el hombre no se quiere despojar de eso para acercarse a Dios. Exactamente. Dice un verso en Romanos 8, dice que el que agrada a Dios es el que anda en el Espíritu. Y al de la carne no. Y muchas veces es lo que nos pasa y podemos decir como iglesia, yo creo. Yo no dudo que tú digas yo creo, pero realmente hemos obedecido. Buscamos agradar a Dios, buscamos fortalecernos en nuestra fe. Pero ¿cómo? Si tengo que atender todos mis asuntos personales y no pongo primero a Dios. ¿Mande? Es primero yo. Sí, y ya después es como un recurso. Es como dicen, ¿no? El as de, ¿qué? Bajo la manga o qué, algo así. Y eso es lo que nos está pasando ahorita en la iglesia en la actualidad. Yo pensaba y la otra vez sí le decía al Señor, ¿por qué no vemos esos milagros? Si Él dijo, esto y más van a ser. Porque no hay realmente la fe y la convicción que tengamos en nuestro corazón de decir, sí, si yo ahorita digo, se va a caer ahí, se va a caer, porque tengo fe. Pero no, decimos, ¿a poco se va a caer?
oh, yo sí lo dudo, pues deja ver si pasa esto y luego ya veo a ver, pero no estamos teniendo realmente ese cimiento de creer en Dios. Nosotros creo que tenemos que cambiar todo y es bien difícil como voltear todo y creer que realmente tenemos que ser guiados por el Espíritu, porque muchas veces nos acostumbramos como iglesia a decir, yo soy guiado por el Espíritu, porque leo, porque oro, porque ayuno, o cosas así. Pero ¿realmente Dios te está guiando con su voz? ¿Realmente es tu Espíritu el que te está guiando? ¿O tus ganas como persona de ir ahí o de hacerlo? Y es algo que nosotros tenemos que comenzar a tener como un instinto en el Espíritu también. ¿Que es Dios o no es Dios el que te está hablando? Y aquí yo me imagino que esa persona se quedó sin nada, se me imagina. Así como que dijo ya. Y fue cuando en su corazón dijo, oye, ¿qué va a pasar por aquí? A lo mejor Jesús, ¿a poco? A ver. Y fue tanto como el anhelo de poder encontrar ese poder que ella llegó. Imagínate la multitud. Y tú para poderte meter ahí, aventándose todos, porque todos querían llegar a ese lugar. Entonces yo creo que también tú debes de dimensionar cómo vas a llegar a ese lugar. ¿Vas a tener pruebas? Sí, pero las pruebas son un proceso que tú debes de tener. Otras, una consecuencia de muchas decisiones que tomamos. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de aferrarnos. Es uno de los... algo tan sencillo a lo mejor, lo que estamos viendo, pero el poder de Dios se quiere manifestar sobre nuestras vidas, como dijo, salió poder. Dios sabe cuando tú vas y estás ahí para buscar el poder de Dios en la presencia. Yo creo que todavía puede haber milagros con el poder de Dios, pero ¿qué es lo que falta? El principal fundamento de nuestra fe, creer que realmente está ese poder. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que comenzar a anhelar, porque la iglesia tiene que manifestar el poder de Dios. Si no, no estamos obedeciendo o no estamos predicando con un ejemplo. Porque muchas veces nomás decimos, no, es que yo vi, mira, sí, pero, ¿y? Pues eras como el que iba aquí en el montón, nomás ahí viendo, mira, ¿qué pasó con ese? Sí, ahí va. O como podemos ver el ejemplo anterior, cuando le dijo, sí, es que, a ver, el que quiera seguirme, ¿se va a venir o no? Y a muchos, no, pues es que como que ya no me gustó. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Una pregunta. ¿Se va a aferrar o se va a quedar donde está? ¿O se va a hacer así como de ladito? ¿Se va a regresar? Volver al primer amor. Volver a buscar el poder. Ese es algo que nosotros tenemos que anhelar, buscar el poder. Usted pudo sentir cuántos minutos pudimos estar aquí buscando a Dios. Y Dios le escuchó. Yo le apuesto que si usted estaba pidiéndole algo, Dios estaba escuchando su oración. Yo sé que sí. Pero ¿sabe cuál es el punto? Que usted no debe de dudar, porque muchas veces pedimos en oración, pero luego llega un momento después y empezamos a dudar. Híjole, paciencia, dijo el Señor, paciencia. Entonces nosotros tenemos que buscar ese poder, tenemos que ayudar. Si quiere. Vamos a terminar. Es un mensaje muy corto a lo mejor, pero Dios puso esto en mi corazón, pero yo sé, como le vuelvo a decir, sabía que íbamos a hacer así, y Dios sabe por qué. Me gustaría que todos buscáramos la presencia de Dios para que nos llene de su poder. Me gustaría que usted